Bueno, cambiamos completamente de tema. Este domingo le habíamos adelantado, ¿no? Es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Una instancia que busca concientizar sobre esta enfermedad y destacar también la importancia de su prevención. Bueno, queremos profundizar sobre este tema tan importante. Ya estamos en contacto con la doctora Verónica Toledo, quien es cirujana oncóloga de mama de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo está? Buenas tardes, Sabrina, ¿cómo estás? Bien, bueno, muy importante hablar de este tema, ¿no? En primer lugar, antes de ir analizando, ¿no?, el cáncer de mama y cómo ir detectándolo también, hablemos de las cifras también. El cáncer de mama, la magnitud, cómo afecta a nuestro país, principalmente, bueno, obviamente a las mujeres, ¿no? Sí, lamentablemente el cáncer de mama sigue siendo la primera causa de muerte por Sí. cáncer en mujeres, tanto en Chile como en el mundo. Tenemos que bajar esa cifra y nos ha costado mucho porque desafortunadamente nosotros tenemos que actuar frente al diagnóstico precoz y una buena detección es con la mamografía. Para tener una buena detección tenemos que tener aproximadamente un 70% de realización de cobertura de mamografía y llegamos hasta un 35-40% de realización de mamografía a nivel global, a nivel de todo Chile. Entonces, siempre nuestro llamado es a realizarnos la mamografía. Y por eso siempre en las campañas de concientización es a que la mamografía es el único examen que ha demostrado disminuir en un 30% la mortalidad. Por eso siempre indicamos la mamografía a partir de los 40 años en pacientes que no tienen antecedentes familiares y en pacientes que tienen antecedentes familiares 10 años antes del familiar que tuvo el antecedente de cáncer de mama. Ya, perfecto. Entonces, para... En Chile, o sea, no, continúe. En Chile, ¿me estaba no, contando? dígame nomás, dígame. No, es No, que no, eso no, dígame nomás. me parece muy importante el tema de la mamografía, ¿no? Porque usted menciona que es para mujeres Claro. arriba de 40 años y obviamente si alguien tiene algún familiar que tuvo cáncer de mama o no, la edad es más temprana. Pero esto, ¿cada cuánto hay que realizarse la mamografía también? Nosotros recomendamos la mamografía anualmente a Ya. partir de los 40 años, si es que no hay antecedentes familiares, como dije. Mm. Si yo tengo antecedentes familiares, tengo que bajar la edad. Por ejemplo, si mi mamá tuvo un cáncer de mama a los 40 años, yo tengo que comenzar a realizarme la mamografía a los 30 años. Ah, ya, bastante más joven. También es muy importante, para poder hacerse la mamografía, uno tiene permisos laborales también para poder realizarse, porque muchas veces las personas lo postergan diciendo, bueno, no tengo tiempo para realizarme la mamografía, pero existe este espacio que te tienen que entregar tu espacio de trabajo también para poder realizarse la mamografía, que me parece bien relevante. Sí, por la ley, las personas que estamos contratadas por la ley de trabajo tenemos medio día para realizarnos nuestro examen, tanto los hombres como las mujeres. Las mujeres para realizarnos el Papa Nicolau y la mamografía, y los hombres para realizarse su control urológico. Así que no está la excusa de no tener el tiempo para ir, ¿no? Afortunadamente la mamografía tiene un costo aún accesible, así que tenemos que hacernos la mamografía las chiquillas. Tampoco quiero dejar de mencionar que si bien el cáncer de mama es poco frecuente en los hombres, es un 1%, también los hombres tienen que estar atentos al examen físico si se tocan alguna protuberancia, un nódulo, también acudir a su médico para que le solicite los exámenes. Si bien siempre las campañas están enfocadas en las mujeres, también los hombres pueden tener cáncer de mama. No olvidemos eso. Sí, eso es muy importante, porque poco se menciona y es verdad. Los hombres también pueden ser afectados por el cáncer de mama. Ahora, me estaba hablando usted de los signos, ¿no? Que eventualmente uno puede sentir un bulto, por ejemplo. ¿Cuáles son las primeras alertas que también uno debería estar atentos, a pesar de la mamografía que hay que realizarse? Pero, ¿a qué hay que estar atentos? ¿A que existen síntomas? A ver, nosotros siempre tratamos o queremos no encontrar síntomas, porque cuando Ya. ya tenemos síntomas estamos llegando un poquito tarde, porque la idea es hacer la mamografía y que encontremos lesiones no palpables. Eso es lo más importante. Pero sí, las mujeres que están fuera del chequeo de la mamografía, o sea, las mujeres bajo 40 años sin antecedentes familiares, tienen y deben que hacer el examen físico una semana después de su periodo menstrual. Si se Ya. encuentran algún bulto, alguna secreción, alguna hendidura, una diferencia en el pezón, alguna asimetría, algún flujo por el pezón, inmediatamente acudir a su médico de cabecera, a su ginecólogo o a su matrona para que le soliciten los exámenes correspondientes. Eso es muy importante, por eso que tienen que conocer sus mamas, realizar su examen físico cuando estén en la ducha,
o cuando estén acostadas, es importante examinar sus mamas para conocer su cuerpo. Claro, eso es claro, la autoexploración, ¿no? Conocer la anatomía del El cuerpo y autoexamen. ahí es más fácil detectar si es que había algo que no había reconocido en un momento anterior, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. ¿Hay algo que se puede hacer para prevenir esto? ¿Afecta, por ejemplo, el sedentarismo, comer alimentos procesados? ¿Eso también puede llevar a que uno eventualmente pueda desarrollar algún tipo de cáncer, en este caso cáncer de mama? Exactamente, Sabrina. Hay factores que podemos modificar y factores que no podemos modificar. Y No. aquí es muy importante la prevención en los factores modificables, como tú bien nombras. El tabaco es un factor de riesgo muy importante que aumenta en un 30% la probabilidad de tener cáncer de mama. Imagínense. El alcohol también lo aumenta en un 7% y el estilo de vida saludable. Hacer algún deporte, tener una dieta baja en grasa, hacer más ejercicio, aumentar la cantidad de deporte que hacemos, tener un peso lo más saludable que podamos, tener una baja cantidad de consumo de azúcar, de grasa, eso nos ayuda porque tenemos menos grasita y tenemos menos cantidad de estrógeno que actúa directamente la grasa en la conversión de estrógeno, sobre todo cuando estamos después de la menopausia. Entonces, esas son las cosas en las que podemos modificar nuestro estilo de vida. Sí, Porque ya hay factores que no son modificables, como la edad, el ser mujer, claro. y eso ya nos aumenta el riesgo. Claro, pero bueno, sabemos que no, que tener actividad y buenos hábitos nos va a ayudar no solo para tratar de evitar un poquito el cáncer de mama, sino también en varios otros problemas de salud que podríamos tener. Es bien Exactamente. amplio el espectro, ¿no? Ahora, me interesa hablar sobre el cáncer de mama triple negativo, que ahora hace poco se anunció que tiene un tratamiento gratis en el sector público. Me parece muy relevante porque al parecer ese sería uno de los principales cánceres de mama que afectaría a las mujeres en nuestro país. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia con el otro cáncer de mama, por así decirlo? Mira, cuando uno se hace una biopsia, la biopsia tiene dos partes. Uno que te cuenta o te dice que tienes un cáncer, el tipo de cáncer, si es ductal o lobulillar, y la otra parte que te cuenta la expresión de los receptores, que yo le digo a las pacientes el apellido del cáncer para que me entiendan. Y esa parte del cáncer muestra si tiene expresión de receptores de estrógenos, progesterona, HER2 y un índice de proliferación. Y en base a eso se establecen 4 tipos, que son luminal A, luminal B, triple negativo y HER2. El triple negativo aproximadamente es el 10 a 15% del total de los cánceres. Entonces, Bastante. este tipo de cáncer no es tanto el total porque es el 10% del 100% de los cánceres que tenemos. Pero ese y el HER2 son los que tienen más agresividad en el sentido que tienen la potencialidad de irse hacia otros órganos blancos como el pulmón, el hígado, los huesos y el cerebro, que es lo que la gente conoce como metástasis, ¿ya? Entonces, por eso que esos cánceres son más agresivos y necesitan tratamiento sistémico, tratamiento que haga efecto en todo el cuerpo, que es la quimioterapia. Porque la quimioterapia destruye las células buenas y las células malas. Por eso que todo el mundo se asusta porque se cae el pelo, porque se caen las células malas y las células buenas, se caen las pestañas, las cejas y tiene otros efectos adversos. Entonces, en Chile, si calculamos que más o menos hay 6.500 pacientes con cáncer, beneficiarias del cáncer triple negativo, más o menos, si calculamos el 10%, son 650. Entonces, más o menos van a ser 650 beneficiarias de este nuevo tratamiento que ha salido mucho estos días, que se aprobó ahora para el sistema público, que es el pembrolizumab, ¿ya? Que es una inmunoterapia, que es una molécula que actúa, para que me entiendan, como mejorando el sistema inmunitario, en el fondo, que se une a una proteína de los linfocitos T, en la superficie de los linfocitos T, que son parte de nuestro sistema inmunitario. Entonces, esto mejora, entre otras cosas, la respuesta del sistema cuando se achica el tumor en el fondo. Uno lo agrega a la quimioterapia convencional, que es la terapia que se usa, la quimioterapia que se usa antes, se agrega este medicamento que es el pembrolizumab, que es un medicamento de alto costo y que, como se activa, uno presenta a los pacientes en los comités oncológicos que se hacen en todos los hospitales y se activa esta droga que se llama un comité de drogas de alto costo. Y ahí las pacientes pueden ser beneficiarias de este medicamento, lo que es muy bueno para las pacientes porque ya dije que mejora la respuesta patológica, que hace que se achique el tumor
y eso va a impactar en la sobrevida de las pacientes a corto y a largo plazo. Así que es un gran beneficio para todas nuestras pacientes del sistema público, y también hay que ver cómo va a funcionar esto en el sistema privado, que son las pacientes que tienen acceso a las ISAPRES y que también debería estar activo eso, también hay que verificar cómo va a funcionar. Claro. Así que es muy bueno para los pacientes del sistema público que cuenten con este medicamento que, como ya dije, va a beneficiar a aproximadamente 650 pacientes que van a estar en nuestro país. Sí, bien importante eso. Ahora, bueno, usted nos está hablando también de los distintos tratamientos que uno puede tener, y en esa misma línea le quería preguntar, ¿cuál es el impacto finalmente y la importancia de detectarlo lo antes posible? Finalmente, ¿qué implica eso también en el eventual tratamiento que uno podría recibir para el cáncer de mama? Nosotros siempre preferimos llegar a tiempo. Hay varias etapas del cáncer de mama que van del 0, 1, 2, 3 y 4. Si nosotros llegamos a tiempo en etapas precoces, 9 de cada 10 mujeres pueden tener un tratamiento curativo. No es lo mismo tratar a una paciente en etapa 1, 2 que en etapa 4, porque en etapa 4, cuando ya tenemos metástasis, que quiere decir que ya estas células avanzaron hacia estos órganos, ya el tratamiento no es curativo, sino que es paliativo. Por eso insistimos tanto en la detección precoz, y la única manera de llegar a la detección precoz es realizando la mamografía en las pacientes que están en la etapa de screening, que es a partir de los 40 años. Entonces, si llegamos a un diagnóstico precoz, vamos a encontrar pacientes en etapas tempranas del cáncer y vamos a poder hacer tratamientos más curativos, porque vamos a encontrarla en etapas más chiquititas, cuando los nódulos están más chiquitos y cuando no hay compromiso de los ganglios. Claro. Entonces usted me estaba mencionando que una vez que uno tiene síntomas, porque eventualmente muchas personas pueden decir, bueno, no tengo un dolor, no siento nada. Eventualmente cuando uno ya tiene síntomas es ya bien avanzado eventualmente, ¿no? La idea es no llegar hasta ese momento. No necesariamente bien avanzado, pero ya cuando ya nos tocamos un nódulo, existe una posibilidad de que hayan ganglios. Entonces, la idea no es llegar ahí. Dijiste algo muy importante que vamos a recordar, porque la paciente normalmente llega así. Sí. Yo no tengo síntomas y no tengo antecedentes. ¿Para qué voy a ir al doctor? ¿Para qué me voy a hacer la mamografía? Es súper frecuente. No olvidemos que el 90% de los pacientes no tienen antecedentes familiares. Solo un 10% de los pacientes tienen antecedentes familiares. 90% son cánceres esporádicos, porque el cáncer es multifactorial, el cáncer de mama. Así que muy buena tu acotación, Sabrina. Muy importante entonces hacerse los chequeos y sin duda la mamografía. Muchísimas gracias, doctora Verónica Toledo, por esta conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Sabrina, por la invitación. No se olviden de hacer la mamografía. Eso, muy importante. Muchas gracias. Chao. Chao.